¿Cómo está su corazón? ¿Sabe usted cómo está su corazón? En estas épocas de tanto calor, hay el riesgo de que las personas con problemas cardíacos puedan morir, ¿sí? He escuchado en países, por ejemplo Italia, cuando hay esa ola de calor, cómo la gente muere de infarto. Así que cuide su corazón. Amén. Hágase un chequeo, examínese. Y el Salmo 139, 23 dice eso: examíname, oh Dios, y conoce el estado de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios hoy es: ¿cómo está tu corazón? Qué importante es que usted sepa cómo está su corazón, que usted examine su corazón. Una vez fui a hacerme un chequeo médico y me mandaron a Cuenca, y los doctores estaban asustados y conversaban entre ellos y no me decían nada. Y por último dije: bueno, ¿qué está pasando? Me dice: bueno, usted tiene un problema, su corazón es demasiado lento, así tendremos que operarle y ponerle un holter y ver cómo reacciona, si no pues un bypass, porque su corazón es demasiado lento. Me mandaron a hacer un poco de exámenes, tuve que viajar a Cuenca como 5 veces a hacerme exámenes, y bueno, ya estaban preparando el día para operarme. Un día le dije a Flor, que era mi enamorada, Florcita: ¿para qué quieres a este enfermo que mismo se muere? Terminemos mal. Pero bueno, en la misericordia del Señor, una hermana que asistía aquí, que es enfermera en el seguro, me dice: pero pastor, ¿y una segunda opinión? Yo digo: ¿pero qué más opinión si se reunieron un poco de especialistas? No, yo tengo un amigo, es cubano, y quisiera que él lo revise. Así que fui. El tipo ahí, todo como los cubanos, ya sabe cómo son, ¿verdad? ¿Sí? Me revisó, me dice: ¿de verdad que tu corazón es lento? Y él me dice: ¿y tú cuántos años tienes? Bueno, le dije mi edad. Me dice: ¿y tú haces deporte? Sí. ¿Cuánto trotas? 10 kilómetros. ¿Y sabes hacer flexiones de pecho? Yo alardeando le digo: sí. ¿Cuántas quieres que le haga? Me dice: hazme 50, me dice. Sí. Y le hice 51. Estaba soltero, así que estaba en forma. Luego él me revisa el corazón y me dice: mira cómo está tu corazón, mira cómo se dispara, tú vas a vivir más años que yo, tú estás más sano que yo. Y era de edad el doctor, ¿no? Así que tú no tienes un corazón lento, tú tienes bradicardia, tú eres atleta. Y yo dije: ¿cómo saber que yo fui atleta? ¿No? Yo fui atleta, gané una medalla de oro, ¿sí? Tú tienes un corazón deportista, tú vas a vivir más años que yo. Así que olvídate de todos tus problemas, bota todos esos exámenes y cásate. Incluso le dije que ya no me iba a casar. ¿Para qué un paquete, verdad? Por eso sí. Imagínense, un examen equivocado, pudieron hasta operarme. Gracias a Dios, porque Él puso a un profesional de verdad que pudo encontrar mi verdadero problema. Así que tengo un corazón lento, ¿sí? Si usted me hace asustar, mi corazón recién se activa al estado normal. Así que de un susto nunca voy a morir, ¿sí? La otra vez que fui a trotar, mis piernas ya se doblaban, pero mi corazón quería seguir corriendo. Estaba recién calentando. Imagínense, tenía estado físico para correr mucho más, pero ya mis piernas se me doblaban porque no estoy acostumbrado ya como antes, ¿no? Entonces, imagínense cuántas personas a veces tenemos un triste caso, nuestro hermano Cristian, ¿verdad? 2 infartos y se fue, un muchacho joven, más fuerte y saludable, pero bueno, solo Dios sabe por qué. Por eso es importante que usted de vez en cuando sepa cómo está su corazón. Pero al hablar bíblicamente del corazón, no estamos hablando de ese órgano que bombea sangre, sino que está hablando del corazón de la mente. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos. Y sabemos que usted no piensa con este órgano cardíaco que bombea sangre, sino con su mente. Entonces, cuando Jesús habla del corazón en la Biblia, está hablando del centro de su mente, de su voluntad, de sus emociones. Y usted necesita saber cómo está ese corazón. Amén. Y por eso David escribe: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón.
Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y mira si hay en el camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Amén. ¿Sabe? Cuando uno hace una radiografía al corazón por medio de la Escritura, encontramos que hay 4 tipos de corazones. Y de eso queremos compartir hoy. Amén. 4 tipos de corazones. Jesús nos dio esta enseñanza en el libro de Mateo. Y al conocer estos 4 tipos de corazones, usted va a saber cómo está su corazón. Mateo capítulo 13. Jesús va a contar una parábola, que la esencia de esta parábola es realmente cómo está su corazón. Muchos han tergiversado esta parábola para hablar acerca de sembrar dinero y que darle plata a la iglesia y pare de sufrir y cuantas cosas. Pero cuando usted hace una exégesis correcta, no una exégesis que diga lo que yo quiero, sino una exégesis, va a encontrar que Él está hablando de cómo está el corazón de las personas. Dice Mateo 13, ahora sí vamos a ir rápido. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, estaba en Galilea. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Solo si usted es agricultor o ha estado en el campo entenderá esta parábola, ¿verdad? Porque eso es una parábola, tomar una figura de algo, de una realidad, para dar una enseñanza. Lo que Jesús está diciendo es precisamente la experiencia que tenían los sembradores. Si la semilla que ellos lanzaban, sobre todo si es de trigo, de cebada, no lo tira en surcos como el maíz, sino que lo lanza, ¿sí? Y luego es enterrada, ¿no? Entonces, semillas van a caer en el camino. ¿Qué pasa con el camino? Tanto que pasan las personas, se vuelve tan sólido, tan duro, tan firme, que ni el agua penetra, sino que queda anegada por fuera. Así que la semilla nunca va a penetrar en ese camino. Pero también dice que otra parte, también dice que esa semilla, al no ser enterrada, vienen las aves del cielo y se la comen, ¿sí? He visto cuando tiran la malla a nuestros pescadores, ¿sí? ¿Quiénes les acompañan desde arriba en caja? ¿Sí? Y pez que va saliendo, ellos le van robando, son los primeros piratas, ¿no? En el campo es igual, usted tira las semillas y las aves están ahí para comérselas. Por eso tiene que enterrarla, ¿verdad? Pero dice que otra cayó entre piedras, en pedregales, porque las personas limpian. Yo crecí en el campo, yo fui agricultor. Todas las piedras se cogen y se las ponen en las esquinas del terreno, como haciendo una cerca. Si semillas caen ahí, dice que crecen rápido, pero al salir el sol mueren esas plantas por no tener profundidad para sus raíces. Entonces el sol y cómo se calientan las rocas las queman y mueren. Y otra parte cae entre espinos. Los espinos crecen y ahogan la semilla. En el campo donde yo crecí se sembraba la planta de mora, y también se sembraba lo que llaman allá el penco, ¿verdad? Porque tiene espinas, así los animales no pueden infiltrarse a comerse los sembríos. Entonces, cuando caen entre esas espinas, sobre todo entre las moras, que son enmarañadas, las moras crecen sin orden y ahogan y no permiten que la planta crezca recta. La planta siempre va a buscar crecer recta, pero al no poder hacerlo, llega un momento que muere.
¿no? Muere esa planta porque las otras lo ahogan. Así que Jesús está tomando esa ilustración para dar una enseñanza. Y él termina diciendo que el que cayó en buena tierra, la que había sido surcada, arada, abonada, preparada, regada, y la semilla que cayó ahí, dice que esa dio abundante fruto. ¿Está conmigo? Amén. Al 100, al 60 y al 30 por uno. Y él termina diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga. Ahora pregúntale al que está a su lado, ¿tienes oído? ¿Tiene oído para oír? Decía mi profesor, era malo, ¿no? Ustedes tienen el cerebro pero de adorno, nos decía, úsenlo. Podemos tener a veces el oído de adorno y no lo usamos, ¿verdad? Tenemos que usarlo, el oído para oír, no para escuchar. Por ejemplo, usted está escuchando ese aire acondicionado, pero no le toma en cuenta, ¿sí o no? Usted está escuchando al pastor y algunos tampoco le toman en cuenta, se están pensando, habré apagado la hornilla, habré tapado la olla, y si el gas, dejé desenchufada la plancha, cerré la puerta, ¿verdad? Jesús dijo eso, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. A veces pasa eso, estamos aquí, pero estamos en otro lado. Entonces, qué importante es que usted esté aquí con su oído atento a escuchar, porque entonces va a haber fruto en usted. Hay algo interesante en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Qué es una parábola? ¿No? Una parábola, la palabra para significa al lado de, y volá viene de balín, por ejemplo, ekbalín, expulsar un demonio. Es como quien dice, pongo algo para lanzar una idea. Tomo algo, yo quiero lanzar una idea. Esta canasta, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para mostrar la generosidad de la iglesia, ¿verdad? Y ayudar a otros. Esa es una parábola. Tomé algo para lanzar una ilustración, una idea. Esa es una parábola. Y los discípulos dicen, ¿por qué les hablas así? ¿Por qué no vas al grano y le dices, esto es así? Y Jesús les da la respuesta en el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, es decir, a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Jesucristo, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Para quién son los misterios del reino de los cielos? Para los creyentes. Amén. Por eso es que podemos entender la palabra de Dios, podemos explicar la palabra de Dios, podemos comprenderla y podemos vivirla. Amén. Porque a nosotros el Espíritu Santo nos ilumina la mente, nos da la sabiduría para comprender los misterios. Por eso la gente no cree en Dios, dice Dios no existe, prefieren creer en extraterrestres y en cuantas cosas. No pueden entender y ven errores en la Biblia porque para ellos está en misterio. ¿Está conmigo? Está en misterio. No les ha sido revelado. ¿A quiénes les ha revelado la Escritura? A los creyentes. Dice también, mas a ellos no les ha dado el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted entiende la palabra de Dios, cuando usted acepta la palabra de Dios, Dios le va a dar mucho más. Pero cuando usted no la entiende, cuando usted no recibe esa palabra, aún eso le va a ser quitado. Dice, pero ¿cómo es ese hermanito que tuvo años en la iglesia y ahora anda de borracho por ahí perdido? Porque la palabra no hizo efecto, le fue incluso quitada. Y ya vamos a ver, como dice aquí, que las aves del cielo se comieron esa semilla que representa a Satanás. Pero también dice, el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ahí está el problema, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa, así que ya no penetra ni el agua ni el sonido, ¿verdad? No penetra. Dice, con los oídos oyen pesadamente. ¡Ay, qué aburrido con la predica del pastor! Ya quiero se acaba, se me va la novela, ¿verdad? Oyen pesadamente. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan, ahí donde usted tiene que convertirse, y se conviertan y yo los sane, por hablar así,
de la salvación. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Jesús está diciendo que había una profecía de que el Señor mismo iba a cerrar el entendimiento de los judíos para que no entiendan acerca del Mesías. Y eso tenía un propósito, y el propósito lo podemos encontrar en la misma palabra del Señor, de que ellos no tenían que entender, porque si no, no hubieran permitido que Jesús sea crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, dice eso. Había un propósito de esa ceguera temporal para los judíos. Amén. Primera de Corintios 2 dice desde el 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Miren esa palabra, solamente para los creyentes. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién es esos misterios revelados? Para la iglesia. Amén. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Pero, ¿qué más dice? Versículo 8. La que ninguna de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, ¿qué pasaría? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los judíos hubieran entendido que Jesús era el Mesías, jamás lo hubieran crucificado. Hubieran dado su vida por Él, como quiso hacerlo Pedro ahí cuando le cortó la oreja a uno, ¿verdad? Como decían toditos, vamos todos a morir por Él, pero era de labios para afuera, porque cuando ya se llevaron a Jesús, ¿cuántos quedaron? Ni uno. Y cuando ya resucitó, creían, ¿qué dijo uno? Si no meto mi mano, yo no creo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Jesús estaba predicando por varias ocasiones, yo voy a morir y al tercer día yo voy a resucitar, él decía, se pone, está desvariando el Señor. ¿Por qué habla esas cosas? No lo creían. Ni sus propios discípulos creían en el mensaje, porque aún ellos tenían el mismo entendimiento así, velado, para que no comprendan. ¿Usted cree que si los discípulos del Señor hubieran entendido, hubieran dejado que Él sea crucificado? Hubieran dado su vida por defenderlo. Era su Mashiach, el que habían esperado, el Rey de Israel por siglos. Hubieran dado su vida por Él. Pero Dios mismo había velado el entendimiento de ellos para que se cumpla ese propósito. Luego de cumplirse ese propósito, el Señor nos da algo que quita ese velo, que es el Espíritu Santo. Y eso dice 2 de Corintios, capítulo 3, para entender por qué es que las personas no entienden la palabra de Dios, no la comprenden. 2 de Corintios, amén, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, quedó velado, tapado, enceguecido. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, como se ponía Moisés en el rostro, dice el 12, ¿verdad? El cual por Cristo es quitado. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, ese velo que no le permitía entender los misterios del reino de Dios es quitado. Y aquí hablan los judíos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está el problema? En el corazón, ahí está un velo. Pero ¿qué dice el 16? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos se han convertido al Señor? Gloria a Dios. Así que diga velo fuera en el nombre de Jesús.
Él nos ha dado sabiduría. Dice Juan, tenemos la unción del Santo, el cual nos enseña todas las cosas. Y Jesús dijo eso, el Espíritu Santo les recordará y les enseñará todas las cosas. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ahora volvamos a Mateo, capítulo 13. Entonces, ahora ya entendemos lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? ¿Por qué le hablas en parábolas? Para que no entiendan los misterios del reino de Dios. Pero a ustedes sí les va a ser revelado cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Si ellos hubieran entendido, jamás hubieran crucificado al Mesías y jamás nosotros hubiéramos obtenido redención. Era el propósito de Dios. Pero ese velo sigue ahí y solo es quitado cuando se convierten al Señor. Ahora, a partir del versículo 18, Jesús va a explicar la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Dónde está el terreno entonces? ¿Cuál es el terreno donde es sembrado? El corazón. Entonces aquí está hablando de los diferentes tipos de corazones. Amén. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, póngale 0 por bruto, dice el chavo, ¿verdad? ¿Será por bruto? No, tiene un velo. Amén. Su corazón tiene un velo, está endurecido. Así que el primer caso, estamos hablando del corazón endurecido. El primer tipo de corazón que nos enseña aquí es el corazón endurecido. Endurecido por la incredulidad, endurecido por la ceguera espiritual y endurecido por el pecado. Porque no se ha convertido a Cristo. Mas cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no porque es bruto, no porque no es inteligente, sino porque hay un velo en su corazón, entonces, ¿qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y en Marcos capítulo 4, versículo 15, me encanta la otra interpretación, desde el versículo 14, vamos a leer desde el 13, ¿no? Dice, y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si esta no entienden, dice el Señor, ¿cómo entenderán las otras? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que predica el evangelio. Siembra la palabra. ¿Cuál ha sido la semilla? ¿Qué siembra usted? La palabra. Entonces la palabra es la semilla, el sembrador es el que predica la palabra de Dios. 15. Y estos son los de junto al camino, el corazón endurecido, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué la persona no cambia? ¿Por qué no hay una transformación en su vida? ¿Por qué no hay un arrepentimiento? ¿Por qué no hay una conversión? ¿Por qué esa persona sigue siendo igual y a veces vuelve a ser peor? Porque lo que hace efecto es la palabra de Dios dentro del corazón. Pero si no entró al corazón, lo que Satanás arrebató esa palabra. ¿Cómo arrebata Satanás la palabra? ¿Sí? Le pone calor para que estés castigado. A veces hay un niño que llora, algo que cae, ¿verdad? A veces estoy en un culto familiar y todo está calladito. Empezó a predicar yo y empiezan los niños a pelear, a correr, los gatos lloran, los perros ladran, el techo suena, viene viento, llueve, pasa mil cosas porque Satanás no quiere que la palabra quede sembrada en su corazón, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios habla no vuelve vacía esa palabra, sino que hará el efecto para el cual fue enviada. Amén. Así que el trabajo número 1 de Satanás es distraerlo para que usted, la palabra no entre en su corazón. Porque el momento que la palabra entró en su corazón, el diablo lo perdió. Amén. Así que le va a poner sueño, le va a poner pereza, hambre, le va a poner cualquier cosa, le van a llamar por teléfono justo cuando ese mensaje era para usted. El diablo va a tirar toda su artillería pesada para que la palabra no entre en su corazón. Amén. Ese es el primer trabajo de Satanás.
Evitar que la palabra entre, porque una vez que entró, olvídese. Es como que a usted le han mordido una serpiente, ¿verdad? Si se inyecta, si se suministra, ¿cómo suministra, no? El suero antiofídico, ¿qué va a pasar? Eso va a hacer que el veneno ya no haga su efecto. Pero si usted dice, está bonito este suero, me lo pongo el próximo mes, se va a morir. Asimismo, no hay efecto en su vida si la palabra de Dios no penetra en su corazón. Amén. Entonces, Satanás viene y arrebata esa palabra. Por eso que cuando el pastor les pregunta, ¿de qué hablamos la semana pasada? Muchos dicen, churin, churin, chunflan, churin, churin, chunflan. No me acuerdo, dice, ¿verdad? ¿Cómo es que no me acuerdo? Algunos corren al YouTube a ver si el pastor ya les subió el mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se acuerdan de cuál ha sido esa palabra. Porque Satanás arrebata la palabra. Pregúntese por eso, ¿por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Cuál era el desafío de la primera semana de enero? ¿De acuerdo? Antes crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué esto no se acordó? Porque el diablo al amor se lo arrebató. Amén. Por eso usted tiene que traer un cuaderno, una grabadora, no sé, como los que van a la universidad. Porque usted necesita atrapar esa palabra, porque esa palabra es un cheque en blanco para usted. Está llena de promesas, de bendiciones. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en esa radiografía que nos da el Señor Jesús, el primer caso es un corazón endurecido, donde no penetra la palabra de Dios y vienen las aves del cielo, viene Satanás y arrebata esa palabra. ¿Ven? Usted llega pero pisando en el aire a la casa y justo se pelea con el esposo, o aunque sea el perro hecho de diablura, y se acabó la bendición, ¿verdad? Satanás es astuto. El segundo caso, Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aleluya, yo sí quiero recibir a Cristo, un concierto de reggaetón, y les invitan a los jóvenes y ellos se ponen emocionados y aceptan lo que sea porque están en la euforia, ¿verdad? Gran estrategia del diablo para engañar a esos muchachos. No, es que para alcanzar a los reggaetoneros, eso no los alcanza, ¿no? Así los alcanzas, pero para el mismo infierno. No van a ser una nueva criatura. Y dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quién te va a traer aflicción y tribulación? La palabra. La palabra te va a confrontar, te va a decir, tú eres un mentiroso, tú eres un borracho, te gusta la pornografía, tú le maltratas a tu mujer, tú me robas hasta los diezmos, tú eres un ladrón. La palabra te confronta y usted dice, yo no voy más de esa iglesia. Ese pastor, en vez de animarnos, siempre nos da palo, dicen algunos, pero ¿por qué he escuchado que dicen eso, no? Y no es el pastor, hermano, es la palabra. Porque la palabra de Dios es como martillo. ¿Quién no se ha pegado con un martillo en el dedo? Es como espada. ¿Quién no se ha cortado con un machete? Es como fuego. ¿Quién no se ha quemado aunque sea carichinas cocinando, verdad? ¿Sí? Es como agua. ¿A quién no le gusta bañarse? ¿Sí? La palabra de Dios es así, hermano. No dice como algodón de azúcar. Y por eso dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene profundidad, no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La aflicción, la palabra te va a afligir. Por ejemplo, ay, mi enamorada, y justo la palabra dice, no te unas en yugo desigual con esa incrédula. Y ahora usted está afligido, pero es que yo la amo, pero es que yo la voy a convertir. Y la palabra te dice, no. Y luego viene la persecución, ¿verdad? Te van a perseguir por causa de la palabra. Oye, hermanito loco, ¿cierto que tú no chupas? Oye, hermanito, ¿y usted antes de estar con su mujer sí ora? Así le decían a los hermanos de la iglesia, ¿y escuchaban? Así se burlaban de ellos. Los escarnecían, y eso dice Pedro, a ellos les parece locura que ustedes no sigan en su camino de desenfreno y por eso los ultrajan y los persiguen. Cuando tú decides seguir la palabra de Dios, te van a perseguir, te van a ultrajar, te van a afligir, y ahí es donde muchos dicen, no, esto no es para mí, yo mejor me voy a pare de sufrir. En cambio la Biblia te dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eso, los que son emocionalistas,
Entonces el primer caso, corazón endurecido. Segundo caso, corazón emocionalista. Y vamos a leer Marcos 4:16. Estamos viendo los dos textos sinópticos. Dice el 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Aleluya, yo sigo aquí, decidido seguir, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la última parte, ¿no? Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto. Ahí ya cambió el gozo, ¿verdad? Porque ¿qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir después de mí, cargue su cruz cada día y sígame. El corazón emocionalista no está para eso. Amén. Incluso que el pastor le diga que venga a barrer el templo y se va de la iglesia. No están para cargar la cruz. Son solo emociones. Y eso no va a cambiar tu vida. Asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropiezan. Amén, tropiezan en la palabra. Y cuando el pastor los busca, escucha y se marchó, ¿verdad? Se fueron. Búsquelos. ¿Sí? Es triste, hermano. Por eso es triste escuchar de creyentes que han estado años en la iglesia y han vuelto a su vida anterior y peor, porque dice que cuando la casa está vacía vienen 7 demonios peores y el postrer estado de esa persona, dice, va a ser peor que antes de venir al evangelio. Volvamos a Mateo. Primer corazón, diga conmigo, endurecido. Segundo, corazón emocionalista. Solo se emociona, dice mensaje, todo lindo. Quiero seguir a Cristo, ¿verdad? Un mensaje ahí de reggaetón, vinieron a un concierto y los muchachos en masa reciben a Cristo. ¿Y luego dónde están? Búsquelos. Solo fue un acto de emoción, ¿sí? Pero si usted le dice, mira, reggaetonero, ¿no? Ahora que ya eres reggaetonero, ahora tienes que cortarte el cabello sin hacerte unas cosas feas de ahí. Ya no puedes andar con esos pantalones con los tiros por las rodillas. Ahora tienes que vestirte de una manera diferente. Y el reggaetón es del diablo. ¿Qué cree que va a hacer ese reggaetonero? ¿Regresa a la iglesia? Desaparece. Amén. Va a desaparecer. Él no va a querer experimentar ser una nueva criatura porque solo se emocionó. Y hay mucha gente que emociona en el púlpito. Hay muchos coaches, motivadores, influencers. Ya no hay pastores predicadores, ahora hay coaches, motivadores. Unos mensajes que, diría Luis Serrano, qué alajito que hablan, ¿verdad? Qué bonito, cómo me emocionan. Pero eso no te transforma. Lo único que te transforma es la palabra de Dios, no la filosofía, no la psicología, no la sabiduría terrenal, animal y diabólica de este mundo, sino la palabra de Dios es la única que transforma tu vida. Por eso el diablo prefiere tener motivadores, coaches, influencers, lo que sea predicando, menos alguien que te diga la escritura, la sola escritura. Amén. Corazón endurecido. Corazón emocionalista. Versículo 22 de Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace estéril, infructuosa. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan. Joven, sabe los mandamientos, sí, todos los he cumplido desde mi juventud. Muy bien, solo una cosita te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Porque la raíz de todos los males es el amor, no el dinero, el amor al dinero. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Toda esta gloria, todas estas riquezas, todos estos reinos son míos, a mí me ha sido dado. Y aquí yo quiero se lo doy. Yo te doy toda esta riqueza si tú postrado me adoras.
¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él rendirás culto. Entonces, mucha gente no calza en el Evangelio porque sabe que la conversión implica: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si a alguien le he defraudado, se lo devolveré 4 veces, y ahora sí ya voy a diezmar. Y justo me pagan las utilidades y el bono ese para los útiles escolares, ¿verdad? Y dice: no, este mes yo no voy a la iglesia porque el pastor va a querer el diezmo de esto. ¿Sí o no? Y así, por causa del dinero, por el afán del dinero, nos alejamos de Dios. Alguien dijo una vez: es que mi esposa me hace problemas cuando yo doy el diezmo. Y se quedó con la esposa y dejó a Cristo. Terrible. Por eso el Señor dijo: si alguno viene a mí y no renuncia, padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Engaño, ¿por qué? Porque cuando usted muera no se lleva absolutamente nada. Así que es un engaño, es una ilusión que usted no va a llevar al otro lado. Estamos viendo entonces que este es el corazón afanado. Amén. El corazón afanado, el afán de este siglo, la fama, quiero ser influencer, quiero ser famoso en TikTok, esas cosas no le permiten venir a los pies de Jesucristo. Veamos qué dice Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, añade Marcos, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Pues, ¿qué pasa con las plantas cuando hay exceso de agua? Te pone una planta en un macetero, no le hizo los agujeritos para que se filtre el agua. ¿Qué pasa con esa planta? Muere. Necesita cierto límite de agua, si no muere, las raíces se pudren. Hay otras plantas como el manglar que crece con sus raíces en el agua, pero no todas. Hay otras que, por ejemplo, el arroz tiene que tener agua para que crezca, ¿verdad? Si no, no se desarrolla. Pero no todas las plantas. Hay otras plantas que con exceso de agua mueren. Amén. Se ahogan. Y eso sucede con esta persona, lo que está diciendo aquí. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Ojo. Querer enriquecerse es como querer adueñarse del aire y empieza a llenar en fundas del aire, en vejigas, ¿verdad? Ay, soy dueño del aire, soy rico, tengo tanto aire en vejigas. Lo mismo ocurre cuando usted piensa solo en enriquecerse. Por eso dice: necio, esta noche vienen a perder tu alma, y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿Verdad? Por eso dice: así es el que es rico para consigo mismo, pero no para con Dios. Ser rico para con Dios significa lo que necesita el Señor, lo que necesite para la obra de Dios. Aquí estoy yo para poner el hombro, aquí estoy yo para ayudar. Pero me dice: hermano, vamos a hacer una canasta de amor. Esa semana yo no voy, es para engordar al pastor. Vamos a levantar una ofrenda porque aquel hermano está enfermo. Ese hermano capaz que para fumarse, no estar enfermo nada. Cuando suben a pedir unos buses, que dicen: ese es otro fumón, ¿sí o no? Y son incapaces de darle aunque sea 10 centavitos. Y que con 10 centavos no compran ni una muga, denle aunque sea 10 centavos por un pan. Pero somos mezquinos, avaros, tacaños, miserables. ¿Sí? Por eso Jesús dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado por el diablo y sus demonios. Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Dónde estaba el hombre rico? En el fuego. ¿Por ser rico? No. Por la avaricia, por la tacañería, porque era miserable, nunca le dio un bocado de pan a ese mendigo. La gente que ama enriquecerse, la opulencia de las riquezas, la fama, el estatus, la palabra de Dios le va a chocar, va a ahogar y no va a haber fruto. No va a haber un nuevo nacimiento. Amén. Si la semilla no muere, dijo Jesús,
y no germina, no da fruto. Amén. Para que haya fruto, la semilla tiene que morir. Así también su viejo hombre tiene que morir para que nazca una nueva criatura. Tiene que morir a las avaricias, a las codicias, a los afanes, a los vicios, a todo lo que este mundo le ofrece, para que ahora su corazón sea solo para Jesús. Entonces tenemos 3 clases de corazones que no permiten que la persona alcance la salvación y el crecimiento espiritual. Porque primero hay que nacer para crecer. El corazón endurecido por ese velo de incredulidad, endurecido por el pecado, por un corazón no arrepentido, como dice Romanos 2:5. Tu corazón no arrepentido hace que atesores juicio sobre ti. El corazón no arrepentido, ese es el corazón endurecido, es incrédulo, no quiere creer, no recibe la palabra de Dios. El corazón emocionalista, por un ratito se emociona, ¡ay, qué bonito! Pero cuando vienen los problemas, se aparta. Cuando empieza la palabra de Dios a decirle, esto no está bien, como cuando podas una planta, ¿verdad? Eso dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que a mí viene, mi Padre lo podará para que dé más fruto, y esa podada le hace doler a la planta, sangra a la planta, y cuando no queremos ser podados, ¿qué hace la gente? Se fue. Pero la palabra de Dios va a ser como el oro que es derretido en el fuego para que no quede nada de escoria. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos al último, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Intindingicho, man intindingicho. You understand me or not understand me? ¿Entendió o no entendió? El que oye la palabra y no la entiende, ya sabemos que no es por bruto, ¿sí? Porque hay un velo que es el pecado, la incredulidad. Amén. Ese velo no le permite entender la palabra de Dios y el diablo arrebata esa palabra. No es el Alzheimer por si acaso, es el diablo, ¿sí? Porque ni el Alzheimer puede llevarse la palabra de Dios, ahí va a quedar. Amén. Ni la demencia senil le va a quitar la palabra de Dios, ahí va a quedar porque es poderosa, que ha sembrado en lo más profundo de su alma. ¿Sí? Su cerebro puede dañarse, pero el alma está intacta y el alma entiende todo. Entonces, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 30 por uno. Y veamos qué dice Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Sí? A lo suyo vino. ¿Quién es la palabra? El verbo se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Cristo. A lo suyo vino, mas los suyos le recibieron. Mas a todos que le recibieron. Recibir la palabra es recibir a Cristo y hacer todo lo que Él nos diga que tengamos que hacer. Amén. Por eso dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Cuánta gente oye el Evangelio, pero cuando dice quieres aceptar a Cristo, qué dice? Todavía no, más despuesito. No, yo ya recibí, entonces vamos para que te bautices. No, todavía no, despuesito. No, estoy seguro todavía. ¿Estoy seguro de qué? ¿Qué has recibido entonces? Amén. ¿Sí? Es como que yo mire, este carro es suyo. Yo cojo las llaves y, oye, ¿por qué no usas ese carro? Todavía no, es que no estoy seguro si realmente me lo dieron. Eso no es convicción. Si ya me dan el carro, yo prendo las llaves y me voy. Porque es mío, me lo acaban de dar. Lo mismo es recibir a Cristo. En el momento que usted recibe a Cristo, usted tiene que creer que recibió perdón, salvación, vida eterna, que usted es sano, que usted es libre, que usted es santo, que usted está completo en Cristo Jesús y es heredero de todas las riquezas en gloria con Cristo.
nada. El momento que usted oye la palabra de Dios y la recibe, la acepta, cree, la entiende, la hace parte de su vida, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted va a demostrar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y demonio propio, ¿verdad? Dominio propio. Es que algunos tienen demonio propio. Dominio propio o templanza. Es el fruto del Espíritu. Se va a ver ese fruto en una nueva criatura. ¿Qué pasa cuando le pica el chikungunya, por ejemplo? Van a haber reacciones. Fiebre, dolor de huesos, sarpullido. Hay reacciones porque hay un cuerpo extraño, hay virus dentro de su cuerpo. Cuando una persona está endemoniada, hay reacciones. Miren a esos terroristas que cogían, les obligaban a cantar y hacían la voz como endemoniados. Cambiaban la voz. Están llenos de demonios. Cuando una persona recibe a Cristo, hay reacciones, es una nueva criatura. Usted va a ver amor en esa persona, va a haber gozo, el gozo de la salvación, va a haber paz en esa persona, paciencia para soportar las pruebas, va a haber fe, va a haber mansedumbre, va a haber dominio propio. En medio de las tribulaciones y pruebas, de una u otra manera va a haber mansedumbre, dominio propio. ¿Está conmigo? Amén. Es el fruto. Entonces, hoy el Señor nos ha dicho acerca de cómo está el corazón. Ahora que ya hemos estudiado las 4 clases de corazones que nos muestra esta radiografía de esta parábola del sembrador, vemos que hay el corazón endurecido. Ahora usted mismo póngase la mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho. ¿Cómo es ahora? ¿Su corazón está endurecido o usted ya le entregó su vida a Jesús? ¿Ha creído en la palabra de Dios? ¿Ha recibido la palabra de Dios? Amén. 2. Cuando tiene problemas, se desanima, ya no quiere ir a la iglesia, se enoja con los hermanos, se resiente. Ese pastor solo pasa hablando mal de mí, ya no voy. ¿Sí? La hermana María no me saludó, me viró la cara, ahora sí ni más voy a esa iglesia. Las emociones son las que predominan en su vida. Es una persona resentida. ¿Sí? Hoy soy cristiano, mañana yo. No, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Es su corazón emocionalista o es firme en el Señor? Tiene profundidad. Nada le remueve el piso. Usted está parado sobre la roca de la obediencia. Amén. Está cimentado en la roca que es Jesucristo. Ninguna tormenta, ni ríos, ni vientos lo mueven. O al primer mosquito que se le cruza, usted ya se desalienta. Examine usted mismo si su corazón es emocionalista. Si usted aún no ha recibido a Cristo, usted tiene un corazón endurecido. Si usted por los problemas siempre está apartándose o desmayando, usted tiene un corazón emocionalista. Amén. Y si usted tiene problemas, ¿sí? Con las F's, ¿verdad? Fortuna, faldas y cuál era el otro, y fama, ¿sí? Si usted tiene problemas con el dinero, con las riquezas, yo el domingo no voy a la iglesia porque es el día que más vendo, ¿sí? Es que mi trabajo no me deja ir a la iglesia, es que yo, si no trabajo no como, el pastor no me va a dar plata para la comida. Si usted, el dinero es su mayor obstáculo para servir a Cristo, para seguir a Cristo, usted está en un corazón afanado. Y Lucas dice, cuiden que su corazón no se llene de glotonerías y de los afanes de este siglo y no venga sobre vosotros como un lazo la venida del Hijo de Dios, sino más bien velad y orad para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas y estar en pie delante del Hijo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con esa palabra. ¿Por qué vas a limpiar tu corazón? Con la palabra de Dios. Corazón endurecido. Hoy usted puede examinarse a usted mismo si su corazón está endurecido. Si usted aún no ha recibido al Señor, no quiere bautizarse, su corazón está endurecido. Si es incrédulo, si hay pecado en su vida. 2, corazón emocionalista. Cuando en cualquier problemita, usted ya no quiere ir a la iglesia. Ay, pastor, es que si usted supiera, yo vivo en el infierno. Una vez un pastor dijo, ¿quién conoce al diablo?
Y un niño alzó la mano. No. Mi papá. ¿Por qué? Mi mamá dice, eres un diablo. Después dijo, no, ¿quién conoce el infierno? El niño otra vez. ¿Por qué? Mi mamá siempre dice, esta casa es un infierno. Imagínense. ¿Cómo está su corazón? Examine su corazón. ¿Quién está gobernando su corazón? Corazón endurecido, corazón de que, bueno, ay pastor, yo ya no voy a la iglesia porque ya no soporto a mi mujer. Y no hay que soportar la cruz, ¿verdad? Hay que soportar las pruebas. ¿No dijo el Señor, tus enemigos serán los de tu propia casa, pero carga tu cruz y sígueme? Cuando usted sigue a Cristo no ve problemas, no ve obstáculos, no pone excusas, simplemente avanza hacia la cruz. Amén. El corazón afanado, para usted más importante es la fama, la riqueza, las faldas, la fortuna. ¿Sí? Cristianos famosos hoy en día en TikTok y tantas cosas, subiendo bailes obscenos y, oiga, Dios mío, qué cosas no se ve. Y uno dice, lo peor es que esa hermanita va a mi iglesia, en TikTok bailando ahí. Es terrible, hermano. ¿Sí? ¿Cuántas cosas abominables a veces suben en TikTok? ¿Sí? Situaciones desastrosas. Y muchos dirán, pero esa señorita o esa persona va a la iglesia de tal fulano, ¿verdad? Por eso dice que el nombre del Señor es blasfemado por los incrédulos, por causa de los creyentes. Su corazón ama más las cosas de este mundo o es capaz de dejarlo todo por Cristo. ¿Es un corazón afanado? Ahora está en usted, a la luz de esta escritura, examinar su corazón y permita que el Espíritu Santo le ayude. Como dice David, examíname Dios y prueba mi corazón. Un corazón, diga conmigo, endurecido. Un corazón emocionalista. Un corazón afanado. ¿Y sabe cómo se llama el bueno? Un corazón receptivo. Corazón receptivo, donde filtra la semilla, germina la semilla. Ese corazón ha sido limpiado de espinas, de pedregales, ha sido surcado para que no esté duro, y ahora germina la semilla, el agua es absorbida, recepta el agua, recepta la semilla, y luego germina y da fruto al 100%. Si usted hoy, el Espíritu Santo le ha dicho, mira, tú tienes un corazón endurecido, o el Espíritu Santo le ha dicho, mira, tu corazón es emocionalista, porque tú de la nada te resientes y ya quieres cambiar hasta de pastor. No, tu corazón es afanado, tú por el más que te importa es el dinero, el hacer plata, el negocio. ¿Sí? Una vez vino aquí una persona, y qué lindo, se le veía, y luego quería hacer aquí una pirámide de no sé qué, como dije que eso es prohibido aquí, no volvió más. ¿Cuál era su finalidad? El dinero, no la salvación. Que su corazón sea receptivo. Así que esta mañana el Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha dicho qué clase de corazón tenemos. Usted ya lo sabe, yo ya lo sé. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy vamos a pedirle al Señor que quiebre ese corazón endurecido, que tome el control de esas emociones, y que para nosotros nuestra mayor riqueza sea, como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene